Bueno, entonces vamos a empezar con el primer tema, que es plano tangente, en el que para poder abordar el tema, lo primero que vamos a tratar de considerar es que nosotros vamos a estar trabajando con superficies. Superficies vistas como la gráfica de una función de dos variables. A esas superficies le vamos a querer calcular en el punto en el que yo considere el plano tangente. Entonces, para que tenga sentido poder hacerlo, necesito que la superficie no me traiga problemas. Entonces, ¿a qué me refiero? En la superficie con la que voy a estar trabajando no debería presentar ninguna de estas tres características que se ven en el dibujo. No tendría que tener ningún pico, lo que nosotros en curvas para funciones de una variable llamaríamos punto anguloso. No debería presentar este tipo de situaciones de dobleces, un quiebre, y tampoco tendría que tener este punto, que también sería anguloso, pero por la disposición que tiene lo llamaríamos esquina. Digamos, la idea es que vamos a trabajar con superficies que este tipo de problemas no presente. Si tiene ese tipo de problemas, en realidad hay puntos en los cuales el plano tangente no va a existir. A lo mejor para otro sector sí. Era como cuando nosotros con funciones de una variable trabajábamos con la función valor absoluto. Hermosa la función valor absoluto. Y decíamos, bueno, acá la función valor absoluto no es derivable, tiene un problema, tiene un punto anguloso, fantástico, pero en el resto de los elementos en el dominio la función es recontra derivable. Bueno, acá también, o sea, si llegara a haber entonces algún problemita, bueno, no será el plano tangente definido en los puntos problemáticos, pero vamos a tratar de que no existan siquiera esos problemas en las superficies. Una vez dicho esto, vamos a la situación concreta nuestra. Nuestra situación es la siguiente. Vamos a estar trabajando con una función de dos variables, la que nosotros habitualmente llamaríamos z igual a f de xy. Y nos vamos a parar en un punto en la superficie gráfica de la función. Es decir que este puntito A, B, F de AB es el puntito P. Acá, esto que está acá, sería el punto de coordenadas A, B, que sería el par ordenado perteneciente al dominio, y la tercera coordenada de este punto es lo que nosotros llamaríamos F de AB, la imagen. Esta terna está en la gráfica de la función. O sea que este numerito C, del que se habla acá, ese C es justamente lo que vale la función en el par AB. Vimos que si esta función tiene derivadas parciales continuas, tiene derivadas parciales, que eso es lo que me importa ahora, puedo hacer la construcción de este dibujo en el que cuando queríamos definir la derivada parcial con respecto a x, decíamos, bueno, la x es la que va a cumplir el rol de variable, la y la que queda con valor constante. Gráficamente habíamos entendido que la derivada parcial con respecto a x tenía una interpretación. ¿Qué hacíamos? Sobre y igual a b, trazábamos el plano, igual b, ¿no? Planito, arriba, igual b. ¿Ah? Este plano corta a la superficie gráfica de la función en esta curva, que es la que nosotros llamábamos C1, y la recta tangente a esa curva, en ese plano igual a b, tenía una pendiente que coincide con la derivada parcial con respecto a x de la función en el par b. O sea que las derivadas parciales también se podían interpretar como pendientes de rectas. Lo único que yo tengo que hacer muy claro es ¿de qué recta? Entonces uno dice la recta tangente a una curva. ¿Qué curva? La que surge de intersectar la superficie con el plano y igual a b. Bueno, de la misma manera interpretamos el numerito de derivada parcial con respecto a y, en el que tenía que ver justamente con la pendiente de esta otra recta que es tangente a otra curva. En ese caso la curva surgía
de hacer la intersección de la superficie gráfica ahora con el plano de la forma X igual a A. Entonces acá tenía la curva, intersección, acá tenía la recta tangente, y esta recta tiene como pendiente la derivada parcial con respecto a I. Ahí, en el para B. Bueno, eso ya lo tenemos, eso ya lo sabemos, no es nada absolutamente nuevo. ¿Qué vamos a tratar de hacer? Vamos a definir, porque esto va a ser una definición, lo que para nosotros va a ser el plano tangente de la superficie. El plano tangente va a ser aquel plano que contiene simultáneamente a esas dos rectas tangentes. Acá tenemos entonces la definición. El plano tangente de la superficie es en el punto P, se define como aquel plano que contiene a las dos rectas de manera simultánea. Como esas dos rectas se cortan en ese punto P del que hablábamos acá, este punto P es un punto común a las dos rectas, son rectas secantes. Siempre van a estar sobre un mismo plano. Entonces quiero encontrar ese plano. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, ahí es donde vamos a prestar atención ahora. Una de las cosas que podemos decir, si puedo ver acá, ahí va, es que ese plano tangente, voy a dejar mi espacio a ver si puedo, ese plano tangente que estoy buscando, el que está dibujado en amarillo, se va a poder escribir de esta manera, con seguridad. Vamos a tratar de explicar por qué yo puedo escribir el plano así. Este plano vertical me refiero a proyectante sobre el plano XY, no va a ser. ¿Y por qué no va a ser proyectante sobre el plano XY? ¿Qué les parece? Lo afirmo, digamos, ¿no? Porque el punto P no tiene coordenadas sobre el plano XY, sino que tiene tres. No es por eso. Porque vos fíjate que el plano, cualquier plano, tiene infinitos puntos. Ese P es uno de los tantos que van a pertenecer al plano. Y el punto P en realidad no es el que tiene el punto clave como para justificar por qué el plano no va a ser perpendicular. Pensemos así. Si el plano fuese perpendicular, alguna de estas dos rectas ha tenido que ser perpendicular porque las rectas están en el plano. Entonces, si alguna de esas dos rectas hubiese sido perpendicular al plano XY, significaría que una recta tangente es perpendicular. Con lo cual, al momento de resolver el límite del cociente incremental, el límite no va a existir. El límite me va a dar o más infinito o menos infinito, dependiendo cómo sea la curva. Es por ese lado, por el lado de las rectas T1 y T2. Entonces, como ninguna de esas dos rectas T1 y T2 es vertical, ¿se entiende? Porque si fuese vertical y no existe el límite del cociente incremental, no existiría la derivada parcial. El plano no va a ser vertical. Si el plano no es vertical, o sea, no es proyectante al plano XY, sí o sí, al momento de dar la ecuación del plano, la componente en Z o el coeficiente que acompaña a Z no puede ser cero. No puede ser cero. Es decir, uno está acostumbrado a escribir los planos de la forma AX más BY más CZ más D igual 0, ¿no? Y seguramente cuando vio en álgebra y geometría diferentes disposiciones del plano, dependiendo cómo son los coeficientes, cuando uno de estos coeficientes A, B, C, que son los que van a marcar el vector normal del plano, lleva a ser 0, quería decir que ese plano era proyectante sobre el plano relacionado con las variables que sí quedaban. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un plano de la forma AX más BY más D igual 0, este plano, que no tiene a la variable Z en su ecuación, eso significa que el numerito C que lo acompaña es 0, este plano es un plano proyectante sobre el plano XY. Un plano vertical, corta al plano XY de manera vertical. Esto no va a pasar. Quiero decir, este numerito seguro no es 0. Entonces,
es un volver a empezar. La ecuación que estoy buscando va a ser una ecuación, voy a ponerle nombres distintos para no confundirnos con estos A mayúscula y estos C chiquitita. El plano que estoy buscando va a ser un plano que se va a escribir como M por X menos A más N por I menos B más, no sé, MN o R, vamos a buscar otra letra, por Z menos C igual 0. Al plano, yo ya le pongo la condición de que M, N y R son las componentes del vector normal, y el A chiquita, B chiquita, C chiquitita son las coordenadas del punto de paso, porque el punto P tiene justamente esas coordenadas, no nos olvidemos, el punto P tiene coordenadas A, B, C. Entonces, en esta sola ecuación pongo todas las condiciones que conozco para poder describir el plano, de las cuales yo sé que este numerito R no es 0, porque si fuese 0 sería proyectante. Entonces, esto me permite de alguna manera jugar con la presentación de esta ecuación. Entonces yo puedo escribir esto, R por Z menos C igual a menos M mayúscula por X menos A menos N mayúscula por I menos B. Y como este R 0 no es, puedo dividir a cada lado de la ecuación por R. Entonces acá me queda dividido R, dividido R, dividido R. Cuando divido, el R se va, del lado de la izquierda me queda Z menos C igual a esto. Es todo un número. Número que lo bautizo ahora con el nombre A mayúscula, por X menos A. Más, esto es un gran número también, que lo bautizo con el nombre B mayúscula, por I menos B. Entonces ahí es donde caigo a decir, puedo, ¿por qué no empezar a buscar la ecuación de este plano tangente escrita de esta manera? Entonces eso reduce la cantidad de numeritos que voy a buscar. No es que busco las 3 componentes desconocidas del vector normal al plano. Ahora busco 2, porque una de las componentes que está relacionada con la coordenada en Z ya la conozco, es 1. Entonces me faltan las otras 2. Hay una reducción en la cantidad de búsqueda de incógnitas en esta situación. Por eso me conviene ver el plano de esa manera. Bueno, esa era un poco la explicación que les quería dar de por qué yo ya puedo partir de que el plano que estoy buscando va a tener esta forma, ¿no? Entonces, bueno, lo que viene a continuación es justamente la pregunta relacionada con quiénes son esos dos numeritos A y B. Y vamos a ir justamente a esa búsqueda, digamos, quiénes son A y B. Cuando buscamos quiénes son A y B, decimos, a ver, esta recta T1, vamos por la recta T1 en principio, la que está acá. ¿Sobre qué planos con seguridad va a estar? T1 va a surgir como intersección de qué dos planos con seguridad. Ustedes saben que una recta puede ser vista como intersección de dos planos y no necesariamente son únicos esos dos planos. Si yo tengo esta recta, puede ser este plano con este plano, me da esta recta. Pero puedo hacer este plano con este otro por acá. Hay infinitas formas de buscar pares de planos que al momento de intersectarse me den siempre una misma recta. En este caso, ¿qué dos planos con seguridad al momento de intersectarlos me van a dar la recta T1? ¿Quién es uno seguro? El ZI. ¿El plano I igual a B? Seguro el plano igual a B. Porque la recta T1 tenía su surgimiento de haber pensado en este dibujito que veníamos haciendo de antes, donde este era B y trazábamos este plano. Este. En este plano I igual a B fue como surgió la curva C1 y fue como surgió después la recta T1. O sea que el plano I igual a B es un plano que participa
en ese posible par de elección de planos que al intersectarlos me da T1. ¿Y quién es el otro plano que también participa? El plano tangente. El plano tangente, que justamente es el que estoy buscando. O sea, este sería el otro que tendría que estar poniendo acá. O sea que esa recta T1, a la cual conozco, la podría ver como intersección de este plano recontra conocido, plano igual B, y este que lo quiero conocer. De la misma manera, ahora me pregunto, la recta T2, esta, ¿intersección de qué dos planos me originan esa recta T2? X igual a, profe. Exacto, X igual a A. ¿Y qué otro plano? El que estamos buscando. El que estamos buscando. Ahí va. Bueno, una vez que vemos eso, vamos entonces a la siguiente diapositiva, donde justamente vamos a plantear esa situación. La recta T1, sé que se va a poder escribir como intersección de dos planos. Este es el plano tangente, que estoy buscando, o sea, que estoy buscando quién es el A mayúscula y el M mayúscula. Y este plano igual B. Y lo mismo con la recta T2. El plano tangente participa y esta otra ecuación de otro plano. Cuando yo trabajo con un sistema ahora, me doy cuenta que I es siempre igual B, ¿no es cierto? Entonces yo puedo jugar con los dos planos y reemplazar en la ecuación de arriba ese I por B. Si yo lo reemplazo, B menos B es 0, esto se puede cancelar y paso a escribir un sistema a lo mejor más compacto en la cantidad de variables que participan y de letras, pero no dejo de poner dos ecuaciones, ¿eh? Yo no es que digo, si I igual B, lo reemplazo acá arriba y me quedo solo con la de arriba, porque estaría cambiando lo que digo. Si yo solo me quedo con esto, porque dije reemplacé la I por este numerito B y me quedo solo con esta ecuación en el espacio, que es donde estoy trabajando, es otro plano. Es otro plano en el cual esto sería esta ecuación que veo ahí para todo I. Y yo no estoy trabajando con un plano, estoy trabajando con la forma de caracterizar esta recta T1. Entonces, sí o sí, hago el reemplazo, no tengo problema, pero lo tengo que seguir acompañando por esta ecuación, que es la que representa el otro plano involucrado en la intersección. Es común que muchas veces uno haga ese reemplazo y se quede con una sola cosa. Ojo, el sistema originalmente tenía dos ecuaciones, sigo teniendo dos ecuaciones. Bueno, algo similar pasa para la recta T2. Para la recta T2 acá ahora era X igual a A, entonces bueno, lo reemplazo acá. A menos A es 0, o sea que este término desaparece, pero tengo que seguir escribiendo los dos. Este que quedó más chico porque hay uno de los términos en la suma que no va a aparecer, y con X igual a A que no me olvido. Y entonces ahora pienso en esto. Esta es la recta T1 sobre este plano I igual B. Este numerito, tengo Z menos la función en el punto por número por X menos A. En ese plano I igual B, este numerito, ¿qué representaría? Pendiente. La pendiente. Es la pendiente. Porque estoy parada en este plano, en I igual B. En I igual B tengo esta recta. Su pendiente va a tener que ver con este coeficiente. ¿Y cuál era la pendiente de T1? La derivada, ¿no? Era la derivada parcial de la función original con respecto a X, porque el I era constante, en el para B. Entonces ahora ese numerito A mayúscula ya lo conozco. Vamos entonces a T2. En T2 estoy parada sobre este plano, el plano X igual a. Ahí estoy. En esta ecuación de recta, donde uno pone pendiente y con coordenadas de punto de paso, este es el numerito pendiente. Y en este caso la pendiente, ¿cuánto valía para T2?
La derivada con para... respecto ahí. con respecto a I en el para B. O sea que ahora también conozco a B. Gracias a, digamos, todo este razonamiento, yo puedo decir sin problemas que conozco quién es A, conozco quién es B, y puedo dar la ecuación del plano tangente. La ecuación del plano tangente la vamos a ver acá abajo. Acuérdense que este era el C. ¿Mm? Bueno, acá está el A mayúscula que era desconocido, el B mayúscula que era desconocido. Ahora todo es conocido para mí. Por lo tanto, acá tengo la forma de poder escribir el plano tangente a una superficie vista como la gráfica de una función de dos variables. ¿Mm? Bien, o sea que ahí se terminó la búsqueda de lo que era antes desconocido y que ahora para mí es recontra conocido. Fantástico. Ya tenemos plano tangente. Bueno. Vamos a la linealización. ¿Qué es esto? A ver si tengo el lugar acá. Bueno. Voy a remontarme un cachitín. Análisis 1. Yo la verdad es que no sé. Hace mucho que no estoy en análisis 1. No recuerdo si esto se da, si no se da. Ustedes me dirán. La expresión aproximación lineal o linealización en función de una variable. ¿Lo vieron? Sí, Sí, profe, ¿puede ser que se usaba para calcular las raíces, por ejemplo, o no? No. Por ahí me dijeron también que sí, que lo usaron. ¿Alguien se acuerda para qué? ¿El sentido de eso? Para sacar una Podría- aproximación de la pendiente. Ahí va. Algo de aproximación, dijiste lo correcto. Bueno, acá dice aproximación, a lo mejor eso te llevó a recordarlo, y está muy bien. La idea es, estoy pensando en, esto es como siempre que me hago análisis matemático 1. Tengo una curva, gráfica de una función, me paro en un punto en el que le pido que la función sea derivable. Partimos de eso. Hay condiciones que le pedimos a la función. La función, en el punto en el cual me voy a parar, le voy a pedir que sea derivable. ¿Por qué necesito que sea derivable? Para que tenga permiso de existir la recta tangente a la gráfica de la función, ¿no? Entonces uno decía, bueno, ¿cómo encuentro la ecuación de la recta tangente? La ecuación de la recta tangente se encontraba así. I igual a f en A más f' en A por x menos A. Esta era la recta tangente, la ecuación. Entonces decíamos, ¿por qué no pensamos en definir una función lineal, que la vamos a llamar L de x, cuya ley sea justo esta parte? Para que cuando quiera hacer la gráfica de esa función lineal, justo la gráfica coincida con la recta tangente. Entonces se definía esta función L de x, función ya, que tenía esta expresión, tal cual lo que está arriba, f de a más f' en a por x menos a. Entonces, si yo quiero definir esto, necesito que la función sea derivable para que tenga sentido calcular f' en a. Esta función de linealización, cuando hago la gráfica, coincide con la gráfica de la recta tangente. O sea que, en este caso, esto es lo mismo que lo que sería la gráfica de la función lineal. ¿Y para qué sirve esa función? Primero, me puede llegar a pasar que esa función f, con la que estoy trabajando, sea una función a lo mejor con una cantidad importante de términos, donde encima los términos estén involucrados con cuentas un tanto complicadas, composiciones, producto, división, un montón de cosas. Y a la vez puede pasar que yo, con el ejercicio en el que esté trabajando, solo necesite moverme en las cercanías del punto x igual a, y a lo mejor necesite trabajar
con las imágenes de todos estos puntitos que están cercanos a A. Y digo, ¿hará falta que trabaje justo con la ley de la función f, que es tan espantosa, evaluada en esos puntos? ¿O con una aproximación de lo que vale la función en esos puntos a mí me basta? Si estoy en esa situación en la que hago como un negocio, digo, bueno, la verdad es que quiero acelerar los tiempos y quiero trabajar con expresiones más simples de evaluar, digo, trabajo con una aproximación de los valores de la función en las cercanías del punto. Y digo, ¿y a quién uso como función que me dé un valor aproximado a los valores de la función? Bueno, a la función lineal. A la función lineal que surge de justamente usar a esa recta tangente. Entonces yo lo que voy a estar segura es que si yo evalúo la función original y la función de linealización en puntos que están cercanos a A, esas dos expresiones van a ser próximas. Pero siempre con esa condición. Cuando X es cercano a. Y ahí aparece esto de una aproximación lineal. Es una aproximación que uno hace de una función que es lineal. Lo que uno llamaría la linealización de la función. Por supuesto que esto que estoy diciendo es eso, se usa cuando estoy cerca de A. Si yo me alejo de A, voy a hacer a propósito la continuación de esta función lineal, y a lo mejor la función original acá abruptamente cae. Si yo tomo un valor de X que está bastante lejos de A, cuando evalúo la función lineal, voy a tener una imagen, y cuando evalúo la función original, vaya a saber cómo sigue esto. Capaz que lo hice demasiado empinado. Ah, borré todo. No. Ahí. A lo mejor lo hice como demasiado empinado, pero supongamos que la función viene así, viene así, viene así, y capaz que por acá hay una intersección. El valor que me da la función de linealización y el valor real que me lo brinda la función f son valores que nada que ver. Uno es positivo, el otro es negativo. Ni parecido. Entonces digo, bueno, ahí esto de la aproximación ya no lo puedo asegurar. Pero justamente porque el concepto de linealización y de aproximación lineal es siempre en las cercanías del punto en el que yo haya decidido pararme para hacer esa función de linealización. Bien. Esto mismo lo vamos a replicar para funciones de dos variables. Nada más que ahora cambió el contexto. La función ya no tiene como gráfica una curva, tiene como gráfica una superficie. Y lo que acá era mi recta tangente, ahora en el espacio se va a transformar en el plano tangente. Entonces vamos a emular lo mismo. Yo tenía recién escrita la ecuación del plano tangente. Bueno, vamos a copiarla y pegarla para originar una función, ahora L de XY, una función lineal de dos variables, que tenga como gráfica justo la misma que el plano tangente. Y lo que vamos a poder hacer es asegurar en la que, digamos, que los dos valores, tanto lo que me brinda la función como la función de linealización, esos dos valores como imágenes van a ser parecidos en la medida en que los pares XY sean cercanos al par AB en el cual me acabo de parar para armar la función de linealización. ¿Estamos? Porque esto que está acá es justamente lo mismo que escribo cuando yo al plano le escribo como z igual a esto. Lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acordaban de todo eso? ¿De aproximación lineal? No, profe. Sí, Cris. Bueno. Ahí más o menos les hice un recordatorio y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a GeoGebra, esperen que le voy a poner un tamaño de letra más apropiado. Vamos a poner un 24. Sí. Bueno, si yo voy a GeoGebra,
yo ya les había cargado una función, una f de x y, x cuadrado más un medio y cuadrado. La gráfica de paraboloide, bárbaro. Entonces, yo lo que puedo hacer es, para que ya que está sepan cómo se hace acá, es pedirle a GeoGebra que me calcule las derivadas parciales, así como yo podía pedirle que me calculara las derivadas para funciones de una variable, se lo puedo pedir acá. Esta parte del 3D, lo que hice fue seleccionarlo del lado del costadito, y donde dice gráficos 3D aparece esta pantalla. Y siempre por defecto, sombrea el plano Z igual 0. Acuérdense que si quieren, van a vista gráfica, y le pueden incorporar a los ejes el nombre, ponen la etiqueta, quiero que me ponga el X, en el eje Y me ponga el nombre Y, y que en el eje Z también me ponga la etiqueta que corresponde, que es Z. Entonces, de esa manera aparecen los nombres acá, ¿no? Entonces uno puede orientarse mejor. X y Z para allá arriba. Al GeoGebra, para calcular las derivadas parciales, ustedes en la barra de entrada empiezan a escribir derivada y solo aparecen opciones. Entonces yo empiezo ahí. No apareció lo que quiero. Derivada. Y voy a elegir esta en donde dice derivada. Función y variable. Porque entonces yo le voy a decir que la función que quiero derivar es la que se llama f, que ya la cargué antes, y la variable con respecto a la que la quiero derivar es a la x. Entonces acá me da la ley, que obviamente es 2x, y me hace la gráfica de esa función. Como yo no quiero que me haga esa gráfica, le pido que borre de 3D ese dibujito. Lo mismo ahora hacemos con la segunda, la derivada parcial con respecto a y, lo mismo. Otra vez volvemos a seleccionar derivada, le pongo f, y la variable es la y. No quiero que la grafique, le digo que me lo oculte. Ahí están las dos derivadas parciales. Y yo ahora lo que voy a hacer es seleccionar un punto cualquiera sobre esta superficie, ¿no? La idea es que ese punto se va a ir moviendo, las dudas, fíjense, en la superficie, no está en cualquier lado. Está en la superficie. No por acá. No es que está suelto por ahí, está en la superficie. Con ese punto cualquiera, ahora lo que voy a hacer es armar la función de linealización. No se asusten por lo que voy a escribir, pero porque como el punto es variable, va a quedar algo medio espantoso en la escritura, pero no pasa nada. L de xy igual a. Lo que valga la función, estoy replicando lo que era la definición de acá. Esto, voy a replicar esto. Lo mismo. Ah, puso cualquiera. Vamos de nuevo. Entonces, L xy igual a la función evaluada en en las coordenadas x e y de este punto A. Entonces voy a poner algo que no me va a gustar en lo que escribo, pero es x. De A es la forma en la que yo le indico a GeoGebra que quiero la coordenada x del punto A. Y de A, la forma en la que le indico que quiero la coordenada y. Esto lo voy a copiar porque lo voy a usar todo el tiempo. Entonces, después, más. La derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto. La derivada parcial con respecto a x es la que en GeoGebra llamó a chiquitita. Entonces ahí, control B. Por x menos la coordenada x del punto. Y ahora más la derivada parcial con respecto a y, que es la que GeoGebra llamó b, evaluada en el punto, por y menos el y del punto. Bueno, ahí va. Ese sí quiero que me haga el dibujo. Fíjense que ahí realmente en ese punto la superficie gráfica y este plano son planos tangentes, y si yo me voy moviendo con este puntito, me voy moviendo, ese plano sigue siendo tangente, ¿no? Si me muevo por acá, me muevo, plano tangente. Y lo que uno quiere ver con eso es que, no sé si lo voy a poder justo ver aquí, pero este punto tiene sus propias coordenadas, ¿no?
Si me paro en uno cercano, sé que cuando evalúo la función lineal, que en este caso es la del plano, y la función original, las dos son parecidas. O sea, esa cuestión ahí de punto de contacto tangente hace que si yo me muevo en las cercanías de este punto elegido para hacer la función de linealización, para todos estos puntitos, cuando compare el valor de la función original y el valor de la linealización van a ser parecidos. Ahora, me alejo del punto, vengo por acá, la verdad es que evalúo la función original, evalúo la función de linealización y no se parecen en nada, ¿no? Es la misma idea de estructura que se mantiene. Bueno, eso quería mostrar. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Ustedes me van parando. Lo que yo voy a escribir acá es, se supone, un recordatorio de diferenciabilidad para funciones de una variable. Digo recordatorio, pero sé que en general no sé si es algo que tanto hincapié se haga en análisis 1, de todas maneras lo vemos acá. Digamos, uno ya tiene una madurez, se supone, que puede ir entendiendo mucho mejor las cosas. En análisis 1, el concepto de diferenciabilidad y derivabilidad eran lo mismo, sinónimo. Muchas veces un ejercicio comenzaba, sea f una función diferenciable en x igual a a. O puede venir otro profesor y decir, reformular eso y decir, sea f una función derivable en x igual a a. Son sinónimos. En función de una variable, que diga derivable o diferenciable es lo mismo. Ahora en análisis 2, nosotros no hablamos de derivabilidad a secas. Así hablamos de derivadas parciales. Lo que vamos a hacer luego de esta y otras plaquitas más es definir lo que para nosotros va a ser una función diferenciable con respecto a una función de dos variables. Y para definir lo que para nosotros va a ser una función diferenciable de dos variables, como siempre, lo que vamos a hacer es tratar de emular el sentido, la esencia de diferenciabilidad para función de una variable. Entonces, para eso necesito entender esa esencia de diferenciabilidad para una función de una variable para después tratar de copiarla para funciones de dos. Entonces vamos a hacer este repasito. Cuando uno decía que una función es diferenciable o lo mismo a derivable en x igual a, lo que decía era que poder afirmar esto tenía que existir el límite del cociente incremental en el punto. Límite que yo lo podía escribir en esta versión, que es habitualmente la que yo uso, o en esta, que es la que ahora me conviene. Entonces, ahora, límite cuando h tiende a 0 de f a más h menos f n sobre h, o esta otra versión, límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Siempre es delta i sobre delta x. Esa es la expresión básica. Entonces, si la función es diferenciable, yo estoy segura que cuando planteo el límite del cociente incremental, ese límite existe y es un límite al que yo le voy a dar esta notación, f primita en a. Bueno. Entonces vamos a ir como cambiándole el aspecto a eso último. F' en a es un número. Número. Cuando el a es un lugar fijo, f' en a es un número. Entonces, como número, yo podría hacer no sé, este artilugio, este cambio de presentación. Podría presentarlo de esta manera a este número. Límite cuando x tiende a de f' de a. Y eso es igual a f' de a. Digamos, me conviene meterlo porque va a tener que ver con las cosas que voy a hacer a posterior, pero f' en a es número, no depende de la variable x. Y el límite cuando x tiende a
de una constante es la propia constante. Eso lo sabemos. Entonces, bueno, decido disfrazar, darle una careta a este f' de esta manera. Entonces, en vez de escribir esto, vengo acá y lo luqueo de esa manera. Esta parte de la izquierda la copié tal cual, solo que el lado de la derecha lo disfracé un poquito. Eso me permite trabajar a ambos lados con expresiones que tienen que ver con límite y con la variable tendiendo a A en los dos. Como los dos límites existen, yo puedo aplicar las reglas de los límites. Límite de una suma, la suma de los límites, límite de una resta, resta de los límites. O sea, todo eso tiene sentido acá. Entonces, ¿qué hago? Este límite lo dejo del lado de la izquierda. Por supuesto, a partir de una resta. Y la resta de los límites es lo mismo que el límite de la resta. Por eso pasamos a escribir el lado así. Acá tengo una resta, entonces lo que vamos a hacer es sacar común denominador de esa resta. Al sacar común denominador, digo, bueno, a ver, el primer término tiene en el denominador x menos a. El segundo término en el denominador tiene el 1. Entonces, para sacar común denominador, saco x menos a. Y hago todo, digamos, los pasos que hago en una resta de fracciones. X menos a dividido x menos a, 1. Por lo de arriba, acá. Después dice menos. Y ahora voy a hacer toda la estrategia con x menos a dividido 1, x menos a. Por el de arriba, x menos a por f' de a. Ahí aparecieron todos los términos. Y este que está acá, que le voy a sacar todas estas cosas que le puse, lo puedo escribir de la siguiente manera. Este menos y este menos los puedo sacar afuera. Entonces queda un solo menos acá adelante con un gran paréntesis gran que abraza a estos dos términos. Términos que cuando yo recuerdo, en el momento de definir la función de linealización, lo que me queda es L de xy. Entonces, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si la función es diferenciable, lo que está pasando es esto. Está pasando que cuando yo me acerco a A, el cociente entre f de x menos L de x sobre x menos a, este cociente tiende a 0. Entonces, cuando x tiende a A, el denominador tiende a 0. Obviamente el numerador también. Hay una indeterminación. Pero de tal manera se resuelve esa indeterminación que el límite final es 0. Para eso, evidentemente, este numerador es el que va a tener que tender a 0 más rápidamente que lo que tiende a 0 el denominador, para que en esa puja termine ganando. El de arriba tiene como mayor potencia y arrastra al de abajo y hace que toda esa división tienda a 0. Por lo tanto, evidentemente, lo que estamos diciendo es que cuando x es muy próximo a A, cuando x es cercano a A, esta diferencia es muy próxima a 0. Eso quiere decir que f de x y L de x como valores son muy próximos. Por lo tanto, el hecho de que la función sea diferenciable en A me asegura que esta función L de x se puede considerar una buena aproximación a los valores de la función en las cercanías de A. Esta es la esencia de la diferenciabilidad. Esa. Y esta esencia es la que vamos a querer emular cuando vayamos a definirla para funciones de dos variables. Esto queremos emular. Esto que está acá. Por supuesto que para funciones de dos variables va a tener que aparecer pares. Bueno. Habiendo entendido esa esencia,
Bueno, acá justamente digo eso, ¿no? L de X se puede tomar como una buena aproximación. Habiendo entendido esa esencia, vamos a ver un ejercicio antes. Siempre cuando en la teoría vemos ejercicios y que en cada ejercicio por ahí se ve alguna cuestión particular a detallar, ténganlo presente al momento de estudiar. Pueden aparecer este tipo de situaciones a justificar en los parciales, por ejemplo. Así que ténganlo en cuenta. Y por algo lo digo, ¿no? Porque puede pasar que entre en un parcial. Entonces digo, miren esta función. Esta función es f de xy definida como x por y sobre x cuadrado más y cuadrado, siempre que esté calculada en un par que no sea el origen, y cuando el par es el origen, la función vale 0. ¿No? Pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función? R2, profe. Es todo R2. Porque cuando yo veo esta parte, que es en la cual presto atención para ver quiénes son los participantes en el dominio, cualquier par ordenado es factible de ser evaluado con esta función. El único problemático es el origen, pero bueno, se la está definiendo a la función en el origen como 0. Bien. Entonces, digo, bueno, a ver, supongamos que yo quisiera calcular la función L de xy, la función de linealización, cuando me paro en el par 0, 0, perteneciente al dominio de la función. Si yo quiero buscar esa función de linealización, cuando me paro específicamente en el origen, por definición, yo tendría que escribir la función evaluada en 0, 0, más la derivada parcial con respecto a x en el 0, 0, por x menos 0, más la derivada parcial con respecto a y en el par 0, 0, por y menos 0. Entonces, bueno, tendría que ir averiguando cuánto vale f en 0, 0, la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y en 0, 0. Hay algo que sale como ya rápido, es esto. F en 0, 0, acá está bien detallado, vale 0. Lo que sí se puede probar, como lo hicimos en la clase pasada, es que estas dos derivadas parciales, a partir del límite del cociente incremental, valen 0 también las dos. Esto es ejercicio para ustedes, pero es como lo hicimos en la clase presencial el jueves pasado. Así que esto es 0, por lo tanto todo esto se anula, esto es 0, o sea que todo esto se anula. Conclusión, cuando me paro en el origen, L de xy me da 0. O sea que si voy a su representación gráfica, ¿cuál sería la representación gráfica de L de xy? ¿Cuál sería? L de xy igual 0. ¿Qué pasó? ¿Se me corta internet? Un punto, profe. No. La pendiente. No. L ¿El de plano XY? ¿O no? Ahí va, ahí va. Siempre que yo tenga una función, con el nombre que sea, f de xy, L de xy, M de xy, cuando quiero buscar su gráfica, siempre digo, bueno, entonces tengo que graficar la superficie z igual a f de xy, o z igual a L de xy, o z igual a M de xy. Entonces acá yo tengo que graficar z igual a L de xy, o sea, z igual 0. O sea, z igual 0 en el espacio, un plano. ¿Cuál? El plano XY. Bien, nos ubicamos ahí, me parece. Bárbaro. Esta es entonces, supuestamente, esta función L de XY. Que cuando yo voy a buscar
el sentido de esta función de linealización, ¿yo qué debería decir? Y si esta función es la función de linealización, debería ser una buena aproximación a los valores de la función en las cercanías del punto elegido. Entonces, si esta es una buena aproximación, debería pasar que L de xy comparada con f de xy son valores próximos en la medida en que los pares xy, para este caso, sean cercanos al par 0, 0. ¿No es cierto? Eso se supone que es lo que debería pasar. Si esa L de xy es una buena aproximación, eso es lo que debe pasar. No pasa. No pasa. ¿Y cómo me doy cuenta que no pasa? Pensando en esta situación. Este dibujito es como si estuviese en el plano, dominio. Estoy en el dominio, ¿no? Acá estoy en el dominio de la función que ya habíamos dicho que era todo R2. Y me paro en el origen. Se supone que si yo estoy parada, entonces en el origen, me paro cerca del origen, y si la función de linealización es buena, aproximando a la función, para cualquier par xy próximo, bien próximo al origen, que es este, los valores de la linealización y los valores de la función deberían ser parecidos. Y más parecidos son cuando ese par xy más cercano del origen está. Bueno, eso acá no sucede. La propuesta es justamente decir, si ese par, por ejemplo, justo está dispuesto sobre la recta y igual a x, o sea que es un par de la forma xx, o y o jj, ¿qué pasa con la función en esos pares? Decimos, a ver, vamos a hacer esta cuentita, ¿no? Si yo evalúo f en pares de la forma xx, son pares que se van a ir acercando al origen, pero no estoy en el origen, o sea que la ley que rige es esta. Bueno, entonces tengo que poner x por y. Voy a poner x por x, porque el y vale x, sobre x cuadrado más, en vez de poner y cuadrado, pongo lo que es acá, x cuadrado. X por x cuadrado, abajo x cuadrado más x cuadrado es 2x cuadrado, los x cuadrados los cancelo, y me queda un medio. Por supuesto, siempre que x no sea 0, porque si no estaría en el origen, y en el origen esto no funciona. O sea que para todos los puntitos que se van acercando al origen, que van por esa recta, la función ahí vale un medio. No estaría pasando esta proximidad, porque la función original vale siempre un medio en todos esos puntos, y la función de linealización que tiene esta ley vale siempre 0 en todos esos puntos. Y aún con puntos que se aproximen cada vez más al origen. Entonces, evidentemente, esto no pasa. ¿Qué es lo que sucede en este ejemplo? Esta función, en el origen, no cumple con alguna condición. Fíjense que una de las cosas que estaban en la definición de la función de linealización, venía por acá, es que las dos derivadas parciales en el punto tenían que ser continuas. O sea, dentro de la definición de aproximación lineal, como condiciones iniciales, no solo se le pide la existencia de las derivadas parciales en el punto, sino que además se le pide que sea continua. Con esa consideración, sí voy a tener la certeza de que esto sucede para pares xy próximos o cercanos a, en este caso, el par genérico AB. Evidentemente, lo que está sucediendo con esta función con la que estamos trabajando es que en el origen las derivadas parciales existen, pude construir esta función, pero estas derivadas evidentemente en el origen continuas no van a ser.
Entonces, la idea es ahora, habiendo visto esto, que yo puedo formarme esta función que no termina siendo una buena aproximación a los valores de la función, es pensar en cómo pido una condición a la función que me asegure que la función de linealización sea una buena aproximación. Pedir como pide acá la definición, porque esto es una definición, cuando hay una definición no se discute, es esto y es esto, ¿no? En la definición de aproximación lineal, pedir que las derivadas parciales sean continuas es pedir un montón. Es que sean continuas encima de la... Pero bueno, si yo pido eso, estoy segura que esta función de linealización así construida es una buena aproximación. Digo, capaz a la función le podemos pedir alguito menos para lograr que la función de linealización construida sea una buena aproximación. Ese alguito menos va a tener que ver con lo que vamos a escribir ahora. Que es, ¿qué es para nosotros que una función sea diferenciable? Bueno, esto que está acá es solo recordatorio de cosas importantes que hasta ahora nos dimos cuenta. Cosas que sí funcionaban para funciones de una variable, que ahora ya no funcionan para funciones de dos. Una de las primeras cosas que recordábamos en la última clase es que si una función de una variable era derivable, la función tenía que ser continua. No me quedaba otra. En funciones de dos variables, ya eso mismo no funciona, ¿no? Las derivadas parciales de una función en un par podían existir y eso no implicaba que la función fuese continua en el punto. Lo vimos en un ejemplo la semana pasada. Y ahora nos estamos dando cuenta de otra cosa. Que la función sea derivable, que es lo mismo a decir que es diferenciable, implica para funciones de una variable que la función es una buena aproximación, la función de linealización es una buena aproximación. Ahora para funciones de dos, la simple existencia de las derivadas parciales en el punto, que fue en el ejemplo anterior, no me asegura que la función L de xy construida sea una buena aproximación de la función. Entonces, vamos ahora a tratar de ver cuál es la condición que debería cumplir una función para que L de xy sea una buena aproximación. Y es lo que vamos a ver ahora. Esto es lo que vamos a hacer de emular la definición que teníamos antes de diferenciabilidad en una variable. Si yo tengo entonces una función f de dos variables definida sobre un conjunto abierto, ¿qué pasó ahí? Ya la incorporé, ¿no? Incorporé recién a alguien. Decime si fue ella. Sí, profe, gracias. Bárbaro. Bueno, entonces, definición. Vamos a trabajar con una función definida en un conjunto A contenido en R2, o sea, una función de dos variables. Ese conjunto es un conjunto abierto. Vamos a decir que la función es diferenciable en el par B. Sí. Las derivadas parciales existen nada más por ahora. No le pido continuidad. Existen. Y si pasa esto. Este límite gigante, ¿está acá? Vale 0. Límite que me conviene escribirlo así para ver que realmente se está copiando la esencia de lo que vimos de diferenciabilidad en una variable. Entonces una función va a ser diferenciable en un punto, sí. Las derivadas parciales en el punto existen y además pasa esto. El límite de este cociente, donde en el numerador es la diferencia entre la función original y la función de linealización, dividido la raíz cuadrada, ¿este numerito qué es? La raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. ¿Qué es ese numerito? ¿Qué representa? Tengo un par xy, tengo un par ab.
esta raíz cuadrada de esta suma, ¿qué representa? Un módulo. Sí, La distancia bien. entre esos dos puntos. Eso. La distancia entre esos dos puntos, que sí uno lo calculaba a partir del módulo de un vector. El módulo que tenía que ver con el vector que unía los dos puntos. Bueno, entonces, se tiene que cumplir esta condición, que cuando planteo el límite de este cociente, donde en el numerador aparece la diferencia entre la función y la función de linealización, y abajo aparece el cálculo de la distancia a la que se encuentran los dos puntos, el límite de este cociente tiene que ser 0. Y bueno, pensando en lo anterior, cuando el par XY tiende al par AB, obviamente esta distancia tiende a ser 0. Obviamente el numerador también tiende a ser 0. Hay una indeterminación del estilo 0 sobre 0. Pero para que todo este cociente, en definitiva, se termine desarrollando de tal manera que el límite vale 0, es porque quien termina ganando en esa tendencia a 0 es el numerador. Y si tiende a 0 más rápidamente a 0 el numerador, lo que vamos a poder decir es que F y L son muy próximos cuando los pares XY son muy próximos al par AB. Y eso hace que yo pueda decir que sí, esta función L de XY va a ser una buena aproximación de la función en las cercanías del punto. Esta es la definición de diferenciabilidad de una función de dos variables. Y acá hago un paréntesis. Esta definición, si ustedes usan el Stewart como libro también de cabecera para profundizar y para buscar alguna explicación mayor a la que hacemos en clase, el Stewart, sección, creo que es 14.4, 14.3, 14.4, una de esas dos, define la diferenciabilidad de una función de una manera escrita distinta. Si ustedes lo ven y tienen ganas de estudiar ahí, yo no me voy a meter con eso, yo les ofrezco lo que a mí me parece es la definición que intenta mostrar lo que necesitamos. Pero si ustedes quieren usar la definición de diferenciabilidad del Stewart, lo pueden usar, no tengo absolutamente ningún problema. Yo con el paso del tiempo me fui amigando con esta definición que me parece que es la que capta la esencia de la diferenciabilidad. De todas maneras, no es que va a haber demasiados ejercicios de demostración de diferenciabilidad, porque la verdad que no está bueno andar mostrando esto. Es medio complicado. Pero bueno, vamos a ir por otros lados al momento de demostrar la diferenciabilidad. Pero eso, le quería hacer ese paréntesis de que si ustedes buscan en el Stewart lo van a ver escrito diferente. En esencia dicen lo mismo, pero yo me amigo con esta versión. Me parece que es la que mejor viene. Pero usen la que quieran. Bueno, ahí es la definición de diferenciabilidad. Y una vez visto eso, ahora vamos a ver dos teoremas. No vamos a pedir la demostración de estos teoremas, quédense tranquilos, tranquilas. Pero sí necesitamos que lo sepan. Ahí está escrito uno solo, ahora a continuación aparece el otro, pero que son claves para que los ejercicios de práctica relacionados con estos temas salgan bien. ¿Qué dice el primer teorema? El primer teorema dice que si yo tengo una función de dos variables definida sobre un conjunto abierto, que admite derivadas parciales de primer orden continuas en el par AB, entonces f es diferenciable. Derivadas parciales continuas de una función en un punto implica que la función es diferenciable en el par AB. Y si voy para atrás un cachitín, recién dijimos que la función sea diferenciable implica que L de XY es una buena aproximación de la función en las cercanías del punto.
Por eso, cuando nosotros vimos varias placas para atrás la definición de lo que es la función de linealización, se le pedía en la definición que las derivadas parciales sean continuas en el punto. Porque me aseguraba que la función era diferenciable, solo que acá no lo podía decir porque no sabía lo que era diferenciable. Y a la vez la diferenciabilidad me asegura que esto va a suceder en las cercanías del punto. Entonces como que cuando vuelvo para atrás, encuentro sentido a todas las cosas que estaban escritas con anterioridad y que a lo mejor no le prestaba demasiada atención. Eran condiciones que me daba la definición. Bueno, ahí está el porqué. Vuelvo entonces al teoremita. Derivadas parciales de una función continuas en un punto significa que la función es diferenciable. Y ahora vamos al teorema 2. El teorema 2 me va a decir que si una función es diferenciable en un par, en un punto, entonces la función es continua en el punto. Con la condición de diferenciabilidad, sí puedo asegurar que la función es continua en el punto. Cosa que no podía hacer con la simple existencia de las derivadas parciales. Que es lo que dijimos recién en esta plaquita de recordatorio. La simple existencia de las derivadas parciales en el par AB no me garantiza que la función sea una buena aproximación, la función de linealización. Y además esto, ¿no? Las derivadas parciales que existan no significa que la función sea continua. Esta es la parte, ¿no? La simple existencia de las derivadas parciales no me asegura que la función sea continua. Quien sí me la asegura es si la función es diferenciable en el par AB. Si la función es diferenciable en el par AB, sí voy a poder asegurar que la función es continua en el par. Así que bueno, cosas a considerar que habitualmente yo lo escribo cuando lo escribo presencial, lo escribo tal cual como lo voy a escribir ahora. Así. Recordatorio. Importantísimo. Si una función tiene derivadas parciales de primer orden continuas en el par AB, la función es diferenciable en el par. Y si la función es diferenciable en el par, la función es continua. Y esto tiene una ida, un sentido de flecha. Así como en análisis 1 decíamos derivable implica continua, y se quedaba en ese sentido la flecha, no era un sí solo sí, acá pasa lo mismo. Esto no es un sí solo sí. Es ese implica como está ahí. Lo que sí puedo hacer es volver con las negaciones. Eso sí estaría bien. Me refiero a no esto, no continua la función en un punto, implica no esto. La función no es diferenciable en el punto. Y que la función no sea diferenciable en el punto implica no esto. ¿Qué quiere decir? Que al menos una, seguro, de sus derivadas parciales no ha tenido que ser continua. Al menos una. Entonces este teoremita me ayuda un montón cuando a mí en algún ejercicio me pidan ver si la función es diferenciable en un punto. Porque voy a tratar de ir por dos caminos, evitando demostrar la diferenciabilidad con el límite de ese cociente que vimos recién. Entonces pueden pasar dos cosas. Que la función sí sea diferenciable, porque es fácil ver que las derivadas parciales de primer orden son continuas, y digo, ¿por qué es fácil ver? Porque cuando tengo la función, le calculo las derivadas parciales con las reglas de derivación y digo, ah, mira, esta función tiene como leyes relacionadas con ella cosenos, senos, exponenciales, composiciones, que donde son todas funciones continuas, continuas. Entonces de ahí tengo la diferenciabilidad. Pero probablemente otras de las instancias en las que yo esté es que la función no sea diferenciable en el punto. Y probablemente lo que tenga que hacer es ver que la función en el punto no es continua.
porque si veo que la función no es continua, automáticamente puedo decir que la función no es diferenciable. Entonces son típicos caminos de abordaje ante la pregunta en un ejercicio de ¿es f diferenciable en el par AB? Si muestro que las derivadas parciales de primer orden son continuas, estoy mostrando que sí es diferenciable. Ahora, si veo que la función no es continua en el par AB, lo que estoy mostrando es que no es diferenciable. Son los clásicos caminos que utilizamos en la práctica. No voy a negar, puede haber ejercicios en los cuales se complique la prueba de la diferenciabilidad o la no diferenciabilidad. Pero no van a ser ejercicios que nosotros seamos malos a considerar en la práctica. En general los ejercicios salen por alguno de esos dos caminos que les dije. No vamos a hacer demasiada maldad a la hora de dar ejercicios y lo van a ver en la práctica cuando lo resuelvan, digamos. Pero bueno, es importante que entiendan que para los ejercicios relacionados con esta cuestión de diferenciabilidad, este teorema es crucial. Este doble teorema en realidad es crucial. Y quédense tranquilos, tranquilas que no vamos a pedir las demostraciones. Sí que lo sepan usar. Demostraciones pediremos de otras cosas. ¿Alguna pregunta de esto? Ya van a aparecer igual cuando uno haga la práctica, pero... No, profe. No entra nada. Por el momento no. O son tantas que no sabría por dónde empezar. Bueno, nada, esto tiene que decantar, digamos. Uno tiene que volver y leer y releer. Es así. Les comento, ¿cuántos serían? Unas plaquitas más. Y ya después los dejo tranquilos porque esta parte me parece que va a ser media complicada de dar hoy. Vamos a dar 3 plaquitas o 4 plaquitas más. Ustedes cuando trabajaban con linealización también trabajaban con diferenciales. Y en análisis, esto es el recordatorio de análisis 1. Cuando vieron diferenciales, habrán definido esto. Cuando uno habla de diferencial X, está hablando de una variable independiente. Esto es definición nuevamente. Una variable independiente. Y se define al diferencial Y como una variable ahora ya dependiente, tanto de la propia derivada de la función como de este diferencial X. Entonces se define el diferencial Y como f' de X diferencial X. Y es más, a veces también en vez de poner diferencial Y se pone diferencial F. F' de X diferencial X. Expresiones comunes al momento de escribir diferenciales. Y habrán hecho este dibujito representativo de cuando quiero ver en un gráfico a dónde aparecen estos diferenciales. Entonces acá tengo la gráfica de la función original, la que está en celeste. En este punto concreto en el que me paro, que es x0, f de x0, tengo el gráfico de la recta tangente. Y en el mismo dibujo tengo la representación de lo que sería acá, esto. Esto sería delta f, el cambio producido de la función cuando me muevo desde x sub 0 a x sub 0 más diferencial x. Hago ahí un corrimiento en la variable x. Evalúo f en el extremo de llegada menos f en el extremo de partida. Eso es el cambio en la función, lo que nosotros llamaríamos delta i también. Y hago lo mismo con la función de linealización. Evalúo la función de linealización en el extremo de llegada menos la función de linealización en el extremo de partida. Ahí tendría este pedacito chiquitito, que lo veo acá. Eso sería delta L, el cambio en la linealización, que coincide con el diferencial I. Esto es algo que en análisis 1 se ve, no voy a andar dando todo de nuevo. Pero me refiero a que esto es donde quiero concentrarme.
Y una de las cosas que decíamos es que el cambio producido en la función, en las cercanías del punto, es aproximadamente el diferencial de y. Bueno, esto vamos a tratar de replicarlo en funciones de dos variables, donde ahora la función tiene una gráfica con una superficie y no hablamos de recta tangente, sino que hablamos de plano tangente. Pero para eso hay que definir diferenciales. Entonces aparece esta situación en la que tengo una función de dos variables y ahora voy a tener tengo dos variables independientes, la x y la y. Entonces por cada variable independiente tengo su propio diferencial, que van a ser variables independientes. Y ahora aparece el diferencial de z, que por definición está escrito de esta manera. El diferencial de z es derivada parcial de f con respecto a x en el par xy por diferencial de x, más la derivada parcial de f con respecto a y en el par xy diferencial de y. Como aparecen dos variables, aparecen dos derivadas parciales, y esta es la expresión del diferencial de z, que a ese diferencial de z también se lo suele llamar diferencial total, una expresión que es común. Ese diferencial de z va a tener de alguna manera la misma característica del diferencial de y cuando lo veíamos en funciones de una variable. Si yo pienso en que diferencial de x es un corrimiento en la variable x y que el diferencial de y es un corrimiento en la variable y, lo que nosotros llamaríamos delta x y delta y, este diferencial de z, entonces lo puedo reescribir de esta manera, ¿no? Este cambio es esto, este cambio ahora es esto. Este diferencial total lo podría escribir de esta manera. Y lo que yo sé es que el cambio producido en la función es aproximadamente este diferencial de z. En la medida en la que los pares x y sean próximos al par AB. Este cambio producido en z es aproximadamente el diferencial de z en las cercanías del par AB. Estamos emulando lo mismo que habíamos visto en funciones de una variable. Y eso, ahí por supuesto el dibujo si no me lo hace Stewart, y me iba a quedar un desastre, lo vamos a ver acá. La situación es esta para entender el dibujo, porque la idea es interpretar a dónde está el delta z y dónde está el diferencial de z. No nos olvidemos, la función de linealización era esta. Este f de AB, obviamente, es también lo que vale L de AB. Si yo reemplazo L en el par AB, cuando reemplace la X por A, esto se anula. Cuando reemplace la Y por A por B, esto se anula, y lo único que queda es f de AB. O sea que coincide f y la función de linealización cuando las evalúo en el par AB. Es obvio porque es el punto de contacto. Entonces acá, L de XY menos L de AB, esta diferencia es igual a esto que está acá, que es lo que nosotros recién llamamos el diferencial de z. O sea que el cambio producido en la linealización coincide con el diferencial de z. Coincide. Después sí lo que decimos es que el cambio de la función f original es aproximadamente el diferencial. Y eso en el dibujo, vamos a tratar de entender el dibujo. Yo me estoy parando acá, en este par. Este es el par AB. Y me corro a otro donde hubo un cambio en X, un cambio en Y.
para que se vea en el dibujo, a ese puntito lo vamos a poner acá. De tal manera como si estuviese interpretando esto. En X disminuí el valor de la X, mientras que en Y, como me corrí para adelante, el valor de Y se incrementó. Me conviene verlo ahí para que se pueda ver bien el dibujo, si no quedaría como medio un espanto. Pero un poco la idea. Me corrí. Hay un cambio en X, hay un cambio en Y. Entonces en este punto, ¿qué es lo que voy a poder representar? Cuando yo evalúo la función original en este punto que se corrió, y le resto la función evaluada en el punto desde cual partí, lo que obtengo es lo que llamaríamos delta z. Entonces en el gráfico tengo, para que se vea, a la altura de lo que vale la función en el para B, se hace este dibujito de este plano, que en realidad no está ni pintado, este planito acá, que se hace el dibujo este paralelepípedo, este plano, a propósito, para marcar esa altura, de acá hasta acá. A esa altura de este plano, tengo F en AB. Y acá, la representación de lo que vale la función en el punto corrido. Entonces, por eso, esta distancia de acá hasta acá, marcaría lo que es delta Z, que es lo que está marcado de este lado acá, delta Z. Y el cambio ahora producido en la linealización es este chiquitín de acá abajo, desde el plano hasta acá. Eso sería el cambio en la linealización que vimos recién, que era delta Z. Lo esperable es que cuando este puntito esté cada vez más cercano al para B, estos dos segmentitos, delta Z y diferencial de Z, sean muy parecidos. Por eso es que se pone esto. Son próximos en la medida en que los pares estén próximos y por supuesto la función sea diferenciable desde el origen, desde el principio. Bueno, esto es un aporte. Si tengo que decirles la verdad, no creo que nadie les pida en un examen de teoría hagan este dibujo. Sí puedo presentarles el dibujo y que ustedes sobre el dibujo me marquen delta Z, diferencial de Z, pero no para que hagan ustedes el dibujo de cero. Digamos, de eso somos conscientes. Pero bueno, al menos la interpretación geométrica del diferencial de Z, a dónde está, ¿no? Era básicamente eso lo que se quiere mostrar. Bueno, y esto lo dejo para que lo abordemos dentro de un par de semanas, en donde lo que sí necesito, para no tenerlos medio como en el limbo, que hagan la lectura de todo lo que vimos hoy. No sé si van a ver la grabación, no sé si vale la pena, pero digo, necesito que lean y relean todo esto que vimos hoy para poder abordar esta parte donde vamos a ver un ejercicio en donde vamos a usar los diferenciales, pero justo como es lo último que vimos y ya estamos como prestando atención hace rato, digo, necesito que estén un poco más frescos. Entonces, presten atención a toda la lectura de lo que hicimos para poder abordar este ejercicio y ya terminar todo este apunte que se viene, regla de la cadena.